Regresamos 8:10 de la mañana de este viernes 11 de julio y como lo anticipé hay otra temática que también hay que hablar y para eso hemos invitado a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo del Ecuador, alrededor de estas situaciones que se han dado en la Asamblea Nacional. Roger, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jackie. Un saludo también para la audiencia de Radio La Calle. Un abrazo. Muchísimas gracias. No sé si estoy pronunciando bien, Roger, ¿cómo se pronuncia su nombre? ¿Está bien, Roger? Roger, sí, Roger. Roger está bien. Roger, Muchas ok. gracias. Roger, sí quería preguntarle sobre esto que ha venido sucediendo en la Asamblea Nacional a raíz del destape que se da de algunas situaciones por ese video que circuló luego de que uno de los asambleístas, Dominique Serrano, estuvo dibujando durante una sesión de una mesa legislativa. Sin embargo, superado el tema del dibujo, luego vinieron más cosas, como por ejemplo que el oficialismo, presidente de la Asamblea Nacional, se vio obligado y orillado junto a Valentina Centeno, jefa de la bancada ADN, a pedir se investigue o se indague y se establezcan sanciones para esta actitud del asambleísta. Pero también ahí se fue develando que, y salieron más cosas, como que estuvieran contratados su hermano, estuviera su tía también contratada y que con su tía estuviera trabajando la hija de un asambleísta que también le devolvió el favor a la madre de Dominique, es decir, todo un círculo que quedó como entre dos asambleístas y las prestaciones de favores o las devoluciones de favores dando cargos. Y Nils Olsen sale a primero decir inmediatamente que se ha desvinculado a 40 funcionarios, o se ha pedido la desvinculación de 40 funcionarios, aunque no dijo quiénes. Sin embargo, también el asambleísta Héctor Rodríguez de la bancada de la Revolución Ciudadana ha dicho que muchos de esos asambleístas que estarían desvinculados son de ADN y que expone este tema o que revela más bien este tema de nepotismo. ¿Sabía esto Nils Olsen? Esa es la pregunta, Roy, que quiero empezar con usted para poder analizar esta temática. Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece a la autoridad nominadora, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional o su delegado. En este caso, necesariamente la información al respecto de la solicitud de contratación de ciertas personas por parte de los legisladores pasa necesariamente por este filtro. Por eso decíamos que nos sorprende, que les sorprenda que hayan sido tantas personas con redes familiares al interior de la Asamblea Nacional, porque evidentemente esta información pasa por sus manos, pasa por, insisto, el presidente de la Asamblea o su delegado. Así es. Ahora, pues, habrá que ver si es que los mecanismos de la Asamblea Nacional son lo suficientemente buenos como para identificar que hayan estas redes familiares. Y también la norma fue un grave problema en este caso, dado que la reforma en 2020 al Reglamento Interno de Talento Humano de alguna manera abrió la puerta para estas contrataciones que son antiéticas y que vulneran la integridad pública. Pero el presidente Olsen ha dicho ante esto que va a ser una reglamentación que está a la espera de una aprobación del CAL, a que no sean o que no se permita la contratación de ninguna familiar de ningún funcionario de la Asamblea Nacional. Pero en los reglamentos de talento humano y de la misma función del legislativo ya existe pues claramente un establecimiento de una prohibición al nepotismo. A ver, ¿qué es lo que sucede con la normativa, que es uno de los aspectos más interesantes de este tema? En 2014, en la presidencia de Gabriela Rivadeneira, el Reglamento Interno de Talento Humano incluía una inhabilidad expresa que ayudaba a combatir el nepotismo en la institución parlamentaria. Decía de forma muy clara, los familiares de cualquier legislador en cuarto grado de consanguinidad, así como relaciones de parentesco en segundo grado de afinidad también, están prohibidos, totalmente prohibidos de trabajar como asesor o como asistentes en cualquier despacho de cualquier legislador. Ujú. Notamos en esta norma, por ejemplo, que se prohíbe incluso esta contratación cruzada. Es decir, yo le contrato en tu despacho a tu familiar, perdón, le contratas en tu despacho a mi familiar y viceversa. Así es. ¿Qué es lo que pasa en 2020? En la presidencia de César Litardo, en el reglamento de talento humano se cambia esta disposición y se agrega una frase y dice, bueno, esta inhabilidad aplica únicamente al despacho del legislador y su familiar. Es decir, en este caso de Dominic Serrano, él no podía contratar a su madre en su despacho. Imposible solicitar la contratación de su madre en su despacho.
Entonces queda abierta esa puerta. Ahora el presidente de la Asamblea Nacional dice hay que reformar el reglamento para volver quizá a la normativa taxativa y expresa que había en 2014. Ahora, le doy la razón a usted en el sentido que dice que la ley orgánica de la función legislativa incluye más bien la disposición de que no se podrá contratar a personas que tengan una relación familiar o una relación de afinidad, pero la norma, justo la norma de la ley orgánica de la función legislativa dice, bueno, pero esto se reglamentará en una normativa secundaria. Y en la normativa secundaria, como es más fácil de reformar, solo la reforma el CAL, esto se va acomodando conforme la conformación política que hay en determinado momento. Ujú. Y la historia ya lo ha demostrado. 2014 había una inhabilitación expresa, 2020 se flexibiliza, en la reforma de 2024 sigue igual y actualmente se busca cambiar la norma. Pero yo le debo decir, Jackie, y a quienes nos escuchan y nos ven, que esa es una de las varias normas que están flexibilizadas en función de integridad pública y que deben cambiarse. Ahora aquí lo que también estamos viendo, a ver, no es nada casual, ¿no? Ni tampoco es una inocentada el hecho de que se haya contratado a los familiares y no únicamente porque fueran las personas de más confianza. Vamos a la realidad. Aquí hay cuotas políticas que cumplir. Seguramente ADN tiene cuotas políticas o tuvo cuotas políticas con algunos asambleístas que le hicieron o no campaña, con algunos cargos obviamente puestos y me refiero a que el caso particular de Dominique Serrano, su madre era asesora no me acuerdo el nombre del asambleísta que también está aquí involucrado. Egner Recalde. Egner Recalde, ajá, gracias. Es decir, viene como de por ahí, viene también del hecho de rellenar las papeletas o de cumplir con lo que establecía el Código de la Democracia de poner jóvenes en el país. Es decir, la cuota política es lo que ha pesado y lo que ha sopesado incluso por sobre lo que está normado y lo que está reglamentado en esa incluso reglamentación flexible que usted nos ha dicho también, Roger. Y gracias por topar este tema, Jackie, que desafortunadamente sí lo debatimos en los medios de comunicación y otros espacios, pero que no ha sido debatido o ha sido frontalmente criticado por parte de esta administración de la legislatura, y es la famosa cuota política. Sucede que, como es legítimo en una institución política como el Parlamento Nacional o, por ejemplo, como el Servicio Exterior, se determina una cuota política, pero en el Servicio Exterior no es del 90% o más. En la Asamblea Nacional, de los más de 1.200 contratos que existen, al menos el 90% no son personal que está adherido a una carrera legislativa o que está en algún plan más sostenido de carrera en la Asamblea Nacional. Ujú. Son contratos, la mayoría de estos de libre nombramiento y remoción, que desafortunadamente podrían, ojo con la palabra, podrían ser utilizados como moneda de cambio para la negociación política. Entonces analizábamos que posiblemente la presidencia de la Asamblea Nacional sea uno de los puestos más atractivos para los partidos políticos, pues porque nada más y nada menos que gestionas más de 1.200 contratos Así es. de personas con salarios que no son bajos. Ajá. Más aún en un país que tiene un alto nivel de desempleo, en donde la política no es íntegra, está desinstitucionalizada, creo que esto podría ser un caldo de cultivo muy rentable para una organización política que no quiera hacer las cosas bien y que quiera orientarse hacia otro tipo de prácticas. Ahora también una de las cosas, hablando de esto que se da dentro de del pago de salarios, y nosotros lo hemos dicho aquí abiertamente, Roger, hemos manifestado que cada curul nos cuesta, cada despacho de cada curul puntualmente, nos cuesta unos cuantos miles mensuales y unos millones anuales a los ecuatorianos. Son 151 curules, son 151 despachos que cuentan con mínimo tres personas más, además del asambleísta que ya es sabido y es público y lo podemos entrar, en la Lotaib está, ¿no? Por la Lotaib está público en todas las páginas web, nos reciben menos de $4,500, asesores que nos ganan de $2,000, menos de $2,000, incluso asistentes que ganan como un SP5, es decir, de $1,200 para arriba.
Eso es lo que nos cuesta y lo que también se ha cuestionado, incluso ha sido la razón por la que en algún momento la ciudadanía pidió que se reduzca el número de asambleístas. Y a esto ahora se suma lo que también está dándose en el tema de seguridad a cada uno de los legisladores. Y justamente el asambleísta Blasco Luna, me parece que es de la bancada de la Revolución Ciudadana, ha denunciado públicamente que los señores o los personales de seguridad incluso están para llevarles las carteras a los asambleístas y a los legisladores. ¿Cómo ven ustedes de esto agregado a estos problemas que ya vienen en la Asamblea Nacional, Roger? A ver, podemos conversar al respecto de presupuesto. Es un debate que debe ser tomado con mucha responsabilidad. Ujú. Del presupuesto general del Estado, la Asamblea Nacional recibe menos del 1%. Es decir, este discurso que nos han vendido cuando se dice hay que reducir el número de legisladores, hay que bajarles los sueldos, podría no tener un impacto real y significativo en la administración pública, en las finanzas públicas, porque, insisto, es menos del 1% del Ujú. presupuesto general del Estado. En segundo lugar, cuando sostenemos esto, podemos hablar sí de calidad del gasto, y ahí sí es otro el debate. Así es, Cada despacho, como usted bien ha señalado, nos cuesta $15,000 aproximadamente mensuales, así es. considerando el salario del legislador y de las cuatro personas que están a su cargo. Además del bono de vivienda, que ya es de más de $1,400 para el legislador, viajes viáticos, entre otras cosas. Cuando vemos esto, nos preguntamos, bueno, ¿y si es que el legislador realmente necesita cuatro personas? ¿Y si es que estas cuatro personas están cumpliendo algún trabajo que es efectivo para la política parlamentaria? Y ahí vamos a otras situaciones. Vemos que legisladores no presentan proyectos de ley, no aportan en las comisiones, no envían observaciones. Y cuando se va a votar en el Pleno de la Asamblea Nacional, su curul está vacía en más de un 40% de las ocasiones. No fiscalizan. Entonces nos preguntamos, legítimamente creo yo, ¿qué hacen estas cuatro personas frente a un legislador que no reporta gestión? Y que muchas Y veces ahí es como, cuando nos cuestionamos. perdón, Roger, solamente para agregar, y justamente y lamentablemente en este contexto, incluso asambleístas que durante todo el periodo legislativo ni siquiera participan, que es lo que se vio en la asamblea anterior. Sí, y es un dato interesante, pero yo también lo tomo con pinzas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con aquellos legisladores que sí han pedido la palabra, pero que nunca se les ha otorgado? Ujú. Y desafortunadamente eso no es transparente. Lo que vemos en la página web de la Asamblea es todas las intervenciones de los legisladores, pero no nos muestran cuáles son los que han sido silenciados y que no se les ha dado la palabra. Y claro, hay legisladores que ni siquiera han solicitado la palabra y que tampoco han tenido una participación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, Jackie, el tema es de calidad, el tema es cualitativo. Y luego voy a dar un dato que también es, que nos llama la atención al respecto de cómo estamos invirtiendo nuestro dinero en democracia, porque sí hay que invertir en democracia, por supuesto que sí. Y es algo de lo que nos estamos olvidando los ecuatorianos en los últimos años. Estamos sacrificando democracia y derechos por seguridad. Pero en todo caso, ¿cuál es el dato? Si nosotros nos ponemos a revisar el debate que tienen los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, descubrimos varias cosas. Hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario en la Asamblea disuelta y descubrimos que más del 50% de las alocuciones, de los discursos que hacen los legisladores, están basados en datos falsos, imprecisos o incluso inexistentes, es decir, que no se pueden verificar. Ujú. Entonces decimos, ok, tenemos a un legislador que tal vez no conoce de política, que llegó a la Asamblea Nacional por circunstancias de la vida, pero ¿y el asesor que se paga mes a mes? ¿O los asesores y los asistentes? Y ahí es cuando nos cuestionamos al respecto de en qué estamos invirtiendo nuestro dinero en la Asamblea Nacional. No hablamos en nuestro discurso al respecto de reducir el número de legisladores, bajarles el sueldo, etcétera, etcétera. Estamos hablando al respecto de criterios de calidad. Y ahí vemos que hay falencias graves como las que ya he mencionado. Y justamente eso es lo que también nos lleva a cuestionar este tipo de situaciones. El tema del nepotismo es una
es una situación que surge y que deriva de otras cosas y que tienen el origen en cosas mucho más graves. Es decir, como lo que usted acaba de manifestar, Roger, sobre esto que no se ha evaluado y no se ha puesto en el debate. Ok, se ha dicho un montón de veces que se reduzca los salarios, que se reduzca la cantidad de los asambleístas, pero no se está exigiendo en todo caso la eficiencia de esa inversión pública. Me refiero a la eficiencia de en los sueldos pagados, ¿no? Incluso en los mensuales que reciben los asambleístas que vienen de otras provincias para residir aquí en la capital, donde está la sede de la Asamblea Nacional. Eso más los viáticos que suelen pagarse a veces por ir a territorio. Es decir, sí nos cuesta, y lo que el mínimo que debemos exigir es esa calidad. Es decir, no medirlo en temas cuanti, sino quali, como usted lo ha dicho ahora bien, Roger. Y yo sí quiero preguntarle sobre estos datos que usted nos ha ido informando. ¿Qué otras cosas ha encontrado el Observatorio Legislativo de Ecuador justamente en estas, creo yo, las más cuestionadas asambleas han sido las dos últimas, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, ¿qué nos dicen los datos? Y es algo que, insisto, es preocupante. Hablemos de legislación, por ejemplo. Más del 70% de los proyectos de ley que se presentaron en el último periodo legislativo correspondían a reformas a leyes vigentes. Y muchos de ellos se repetían o se concentraban en los mismos temas que ya han sido reformados y reformados una y otra vez cada año. Reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código de la Democracia, reformas a la administración pública. No vemos leyes nuevas, leyes que busquen regular alguna cuestión que no está regulada en el país, o que incluso, y debo decirlo con toda claridad, cuestiones que constitucionalmente la Constitución de la República del Ecuador establece, pero que la Asamblea Nacional ha hecho caso omiso. Así es. Consulta prelegislativa, por ejemplo, la prevención de conflictos de interés en la administración pública, la regulación de las puertas giratorias en la administración pública, cuestiones que no les convienen a los políticos. Luego vemos proyectos de ley que tienen un artículo que reforma una palabra y que logra formar parte de toda la cadena o más bien todo el grupo de proyectos de ley, de más de 1.000 proyectos de ley que nunca se tramitan. Luego vemos a asambleístas de las mismas bancadas presentando proyectos de ley bastante similares, cuando las bancadas lo que deberían hacer es presentar proyectos de ley por bancadas. Es lo lógico, porque Ujú. se supone que hay una coordinación interna y un plan de bancada. Y luego vemos a legisladores compitiendo por quién presenta el mayor número de proyectos de ley. Y ahí decimos, pues mejor legislador no es aquel que presenta más proyectos de ley, de ninguna manera. Y vemos, comenzamos a ver la calidad y vemos proyectos de ley que frontalmente buscan vulnerar derechos humanos, como el proyecto de ley que vimos del asambleísta Santiago Díaz, que ya Ujú. se alertó y afortunadamente posiblemente sea retirado o no calificado por el Consejo de Administración Legislativa. En términos de calidad, nos quedan debiendo, por supuesto, Jackie. Si hablamos de cantidad, sería una maravilla, porque vemos que cada mes se presentan 50, 100 proyectos de ley. Pero si nos ponemos a leer, como hemos hecho desde el Observatorio Legislativo, la cuestión es bastante preocupante. Eso en materia de legislación. Luego podemos hablar al respecto de fiscalización, representación y transparencia, que es Otro otro tema asunto que complicante. nos deja impactados al respecto de cómo funciona la legislatura. Nos gustaría poder hablar de esto y creo que sí hay que profundizar, Roger, si usted me lo permite decir así, y hacer también pública la invitación en una próxima oportunidad al observatorio para poder hablar de estas temáticas, porque como le hemos dicho aquí y lo que, por ejemplo, el día de hoy tenemos una temática más que analizar alrededor de la Asamblea Nacional. Desde el día uno de esta nueva asamblea, esta asamblea que se ha denominado distinta por parte de del oficialismo, sí nos ha dado mucho de qué hablar y las coyunturas son diarias. Hay mucho que decir sobre cómo se está llevando los procesos o las obligaciones o las atribuciones que tiene constitucionalmente la Asamblea. La fiscalización, por ejemplo, ¿dónde están los procesos de fiscalización? Que es algo también importante que nos gustaría, como le repito, Roger, hablar y anticipar, a comprometerle a que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Sí, encantado de la vida, Jackie, de conversar de estos temas que ojalá y tengan oídos no solo en la ciudadanía, sino también en los tomadores de decisiones. Muchas gracias por la invitación.